Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos nuestra sexta experiencia práctica acerca de la aplicación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. En esta ocasión vamos a trabajar con el compresor. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. A un compresor entra refrigerante 134A, de ahora en adelante lo vamos a abreviar de esta manera, R-134A, con una presión de 200 kPa como vapor saturado, a un ritmo de 0,42 metros cúbicos por minuto y sale con una presión de 850 kPa, requiriendo una potencia de 3,7 kilovatios. ¿Cuál es la temperatura del refrigerante 134A a la salida del compresor? Ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene un compresor, por él entra el refrigerante en el estado de vapor saturado con una presión de 200 kPa. Y a un ritmo o flujo volumétrico de 0,42 metros cúbicos por minuto. En general, el flujo volumétrico nos permite conocer el flujo másico, ya que el flujo másico no es más que el flujo volumétrico dividido entre el volumen específico a la entrada. Por tal razón, para conocer el flujo másico, necesitaremos conocer el flujo volumétrico en la entrada. Luego, este refrigerante se comprime acá dentro del compresor, pero para que el compresor funcione se le debe entregar una potencia. Recuerda que de los dispositivos vistos, por un lado la bomba y ahora el compresor, estos elementos absorben potencia. Hay que entregarles potencia a una bomba, hay que entregarle la potencia que llamamos de la bomba. Y a un compresor también siempre hay que entregarle lo que llamaremos potencia del compresor. Y justamente como estas potencias entran al sistema, son negativas, siempre. Es decir, la potencia dada en el ejercicio, fija tu atención acá, estos 3,7 kilovatios, automáticamente son negativos. Esta es una potencia negativa. ¿Por qué? Porque el compresor consume potencia al igual que la bomba. Hasta ahora, el único elemento que hemos visto que entrega potencia es la turbina. Recordemos que la turbina se representa de esta manera. La turbina entrega potencia, que llamamos potencia de la turbina. Y por supuesto, esta potencia siempre es positiva. Recuerda la convención de signo. Cuando la potencia sale es positiva y cuando la potencia entra es negativa. Genial. Aclarado este punto, continuemos. Y luego de ser comprimido, el refrigerante sale a una presión de 850 kPa. Y se nos solicita justamente acá a la salida cuál es la temperatura 2. ¿Cuál es esta temperatura 2? ¿A qué temperatura sale el refrigerante acá? Como la sustancia dada en este caso es el refrigerante 134A, trabajaremos con tablas. Y como vamos a trabajar con tablas, para conocer la temperatura, debemos recurrir a la tabla del refrigerante 134A. Pero ojo, para recurrir a la tabla para conocer la temperatura, debemos conocer dos propiedades intensivas independientes acá en la salida. Pero visualizamos que solo conocemos una, ¿correcto? Una sola, la presión. ¿Cuál será la otra propiedad que podemos conocer para recurrir a la tabla? Recuerda que las propiedades fundamentales son el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. ¿Cuál de estas cuatro propiedades podemos conocer? Para saberlo vamos a examinar los datos que nos proporcionan. Como se nos da como dato la potencia de la bomba, esto nos da señal de que debemos aplicar la primera ley de la termodinámica. Y como se trata de un compresor, sabemos que el flujo del refrigerante es permanente. ¿Y qué significa permanente? Hasta ahora todos los dispositivos que hemos visto son de flujo permanente. Permanente es sinónimo de estable o estacionario. Y ya sabemos que la primera ley para un compresor bajo esta condición de flujo permanente queda de la siguiente manera. Consultemos nuestro cuadro resumen. Fija tu atención acá en esta fila, en el compresor. Así queda la primera ley de la termodinámica. Recuerda que esta ley de la termodinámica surgió de aplicar la fórmula general para el modelo de flujo estacionario, estable o permanente. ¿Te has perdido del video donde explicamos en detalle la deducción de todas estas fórmulas? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los dispositivos que trabajan bajo flujo permanente, estable o estacionario. Muy bien, continuemos. Cuando fijamos nuestra atención en la fila del compresor y examinamos cada una de las columnas, caemos en la cuenta de lo que ya te comenté. En las condiciones de trabajo, se sabe que la potencia del compresor siempre es negativa, porque claro, consume potencia. La presión a la salida siempre es mayor que la presión a la entrada, porque justamente ese es el objetivo del compresor, aumentar la presión.
Y por supuesto, la entalpía a la salida es mayor que la entalpía a la entrada. Y por lo general, en un compresor estas son las suposiciones o hipótesis de trabajo. Los compresores se consideran adiabáticos a menos que se diga lo contrario y se desprecia la variación de energía cinética y potencial. Y al aplicar estas condiciones a la ecuación general de la primera ley de la termodinámica del modelo estacionario estable o permanente, se obtiene esta ecuación. La potencia del compresor es igual a menos el flujo másico que circula por ella, multiplicado por la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Y recuerda algo muy importante, los compresores aportan energía al fluido, es decir, que se muevan o desplacen hacia donde lo requerimos, al igual que la bomba. Observa que la bomba también aporta energía al fluido. Hemos visto en diferentes hogares cómo se utilizan las bombas de agua para entregar energía a la misma, y así pueda llegar hasta la casa. De la misma forma trabaja el compresor. La única diferencia entre la bomba y el compresor es que la bomba trabaja con sustancias en estado líquido, mientras que los compresores trabajan con sustancias en estado gaseoso. ¡Excelente! Tomemos nota de la primera ley de la termodinámica aplicada a un compresor, esta que está acá. La potencia entregada al compresor será igual a menos el flujo másico que circula por el compresor por la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Al examinar esta ecuación caemos en la cuenta que la potencia del compresor es conocida. El flujo másico lo podemos conocer porque tenemos como dato el flujo volumétrico. La entalpía a la entrada la podemos conocer porque tenemos como dato las condiciones a la entrada, la presión y el estado de la sustancia, que es la de vapor saturado. Ya sabemos que con estas dos características perfectamente podemos recurrir a la tabla de vapor saturado del refrigerante 134A y conocer la entalpía, o conocer cualquier propiedad que se requiera en la entrada. Por lo tanto, de esta ecuación, ¿cuál es la única incógnita? Muy bien, la única incógnita es justamente la entalpía a la salida. En conclusión, esta ecuación nos permite conocer la entalpía a la salida y ya sabemos que justamente a la salida requerimos dos propiedades intensivas independientes para conocer la temperatura. Ya sabemos que una es la presión y después de realizado este análisis ya sabemos que también podemos conocer la entalpía a la salida y listo, así tendríamos dos propiedades. Por un lado la presión y por el otro la entalpía. Con estas dos propiedades es suficiente para recurrir a la tabla del refrigerante 134A y conocer la temperatura. Vamos a abrir un poco más de espacio acá y vamos a colocar por acá que podemos conocer la entalpía a la salida, la cual vamos a proceder a calcular inmediatamente gracias a la primera ley de la termodinámica. Al despejar la entalpía a la salida de esta ecuación, ¿qué se obtiene? Se obtiene la potencia del compresor. Este factor, que es menos el flujo másico, pasa al otro lado a dividir. Menos el flujo másico. Y ojo, acá no se está diciendo que el flujo másico es negativo, no. Este negativo proviene de la fórmula. Mucho cuidado con ese detalle. Y por supuesto, la entalpía a la entrada, que es negativa, pasa al otro lado positiva. Más la entalpía a la entrada. La potencia del compresor es dato. Vale menos 3,7 kilovatios. Recuerda que vatio es joule sobre segundo. Vale destacar que esta potencia es negativa porque se trata de un compresor. Siempre para un compresor y una bomba las potencias son negativas. La única potencia que es positiva es para la turbina. ¿Cómo podemos conocer el flujo másico que circula por nuestro compresor? Bueno, ya sabemos que el flujo másico es igual al flujo volumétrico dividido entre el volumen específico, pero ojo, en este caso el flujo volumétrico está dado en la entrada. Por lo tanto, debemos conocer el volumen específico a la entrada. Pero ¿cómo podemos conocer el volumen específico a la entrada? Recurriendo a la tabla de vapor saturado del refrigerante 134A, ya que conocemos el estado a la entrada. Míralo, acá está completamente definido. ¿No recuerdas cómo definir los estados cuando se conocen ciertas características? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa cómo utilizar las tablas termodinámicas para todos los estados posibles que puede presentar una sustancia. Perfecto. Pasemos entonces a la tabla saturada del refrigerante 134A. ¿Por qué la tabla saturada? Porque la condición de entrada es la de vapor saturado. Para dar lectura al volumen específico que lo necesitamos acá, para obtener el flujo másico, y vamos a aprovechar también de obtener la entalpía a la entrada. Y recuerda que la condición de vapor saturado en la tabla es donde se presenta una G. La G significa vapor saturado.
Es decir, el volumen específico a la entrada no es más que el volumen específico saturado para una presión de 200 kPa. Y la entalpía a la entrada no es más que la entalpía de vapor saturado para una presión también, claro, de 200 kPa. Vamos a ello. En pantalla se visualiza una porción de la tabla para el refrigerante 134A saturada. Entrada por presiones, claro, porque lo que conocemos es la presión. Ubicamos la presión de 200 kPa, obsérvese acá, y vamos a tomar lectura del volumen específico de vapor saturado, que sería este que está acá, obsérvalo acá. Vale 0,099867 metros cúbicos sobre kilogramo. También podemos conocer la entalpía a la entrada, que es la entalpía de vapor saturado, ya que es la condición de la sustancia a la entrada del compresor. Obsérvalo acá. La entalpía a la entrada vale 244,46 kJ sobre kilogramo. Pasemos a nuestra pizarra para tomar nota de estos valores. El volumen específico a la entrada toma el valor de 0,099867 metros cúbicos sobre kilogramos. Y la entalpía a la entrada toma el valor de 244,46 kJ sobre kilogramos. Perfecto. Por lo tanto, nuestro flujo másico será igual a el flujo volumétrico a la entrada, el cual es de 0,42 metros cúbicos por minuto. Pero ojo, vamos a trabajar en unidades internacionales, por lo tanto, estos minutos debemos llevarlos a segundos. Ya sabemos que en un minuto hay 60 segundos y todo esto dividido entre el volumen específico a la entrada, que ya sabemos vale 0,099867 metros cúbicos sobre kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que minuto cancela con minuto, metro cúbico cancela con metro cúbico, por lo tanto nuestro flujo másico vendrá en kilogramos sobre segundo. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, ¿cuál operación? 0,42 dividido entre 60, no olvides dividir entre 60, mucho cuidado, y luego este resultado debemos dividirlo entre 0,099867 y esto genera un valor aproximado de 0,07 kilogramos por segundo. Y así hemos conocido el flujo másico que circula por el compresor, y como ya conocemos la entalpía a la entrada porque la obtuvimos de la tabla, nos encontramos en plena capacidad de calcular la entalpía a la salida. Vamos a ello. La entalpía a la salida será igual a la potencia del compresor, que es dato, vale menos 3,7 kilovatios, pero recuerda que vatio es joule sobre segundo, entre menos, este menos es este menos que está acá, mucho cuidado, el flujo másico, pero el flujo másico vale 0,07 kilogramos por segundo, más la entalpía a la entrada, la cual vale 244,46 kJ sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que segundo cancela con segundo. Por lo tanto, esta primera parte viene en kJ sobre kilogramo, la misma unidad de entalpía. Por lo tanto, en cuanto a unidades tenemos consistencia. Y justamente por la consistencia podemos realizar la operación de la suma de este resultado, este que vamos a obtener acá, de este cociente, más este valor. Vamos a abrir un poco más de espacio para escribir nuestro resultado. Al realizar esta operación, menos entre menos es más, 3,7 entre 0,07 más 244,46, se obtiene que la entalpía a la salida toma un valor aproximado de 297,317 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota acá en la entalpía de salida, 297,317 kJ sobre kilogramos. Genial. Una vez realizado este cálculo, la entalpía 2, caemos en la cuenta que ya conocemos dos propiedades intensivas independientes en la salida, la presión y la entalpía. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es definir en qué estado se encuentra la sustancia a la salida del compresor para saber a qué tabla debemos acudir para conocer la temperatura a la salida. De antemano te digo que generalmente la sustancia a la salida de un compresor se encuentra en vapor sobrecalentado. Sin embargo, siempre es bueno corroborarlo. Vamos a abrir más espacio para que observes lo fácil y sencillo que es corroborar el estado de la sustancia a la salida. Para saber en qué estado se encuentra la sustancia a la salida del compresor, simplemente tomas la presión 2, que en este caso es de 850 kPa,
y te diriges a la tabla de vapor saturado, por supuesto, del refrigerante 134A, y tomas lectura tanto de H sub F como de H sub G. Observa, en pantalla visualizamos una porción de la tabla del refrigerante 134A saturada entrada por presiones. Ubicamos la presión de 850 kPa y tomamos lectura de H sub F, obsérvese acá, y H sub G, obsérvese acá. Regresemos a nuestra pizarra para anotar estos valores. H sub F es igual a 98,60 kJ sobre kilogramos y H sub G es igual a 268,31 kJ sobre kilogramos. Finalmente vamos a comparar H sub 2 con estos valores obtenidos de la tabla. ¿Qué puedes visualizar? Se visualiza claramente que H sub 2 es mayor que H sub G. Porque claro, 297,317 es mayor que 268,31. Y esto implica que nuestro estado a la salida del compresor es la de vapor sobrecalentado. Y ahora pon mucha atención. A esta tabla del refrigerante 134A sobrecalentado debemos dirigirnos con los valores a la salida del compresor con esta presión 2 y esta entalpía 2 para poder conocer la temperatura solicitada. Antes de continuar te recuerdo lo siguiente. Vamos a borrar acá, vamos a abrir este espacio. Si la entalpía a la salida hubiese sido menor que H sub F, nos hubiésemos encontrado en líquido comprimido. Este sería el estado. Si H sub 2 hubiese sido mayor que H sub F, pero menor que H sub G, se hubiese encontrado entre H sub F y H sub G, nuestro estado hubiese sido de mezcla. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que H sub 2 es mayor que H sub G. Y cuando esto sucede, que nuestra propiedad sea mayor que la propiedad de vapor saturado, es porque nos encontramos en el estado sobrecalentado. Esto se explicó en detalle en el video que ya te sugerí. Muy bien, continuemos. Vamos a dirigirnos entonces a la tabla del refrigerante 134A sobrecalentado. Por supuesto, con estos dos valores, con la presión de 850 kPa y una entalpía de 297,317 kJ sobre kilogramos para conocer la temperatura a la salida del refrigerante 134A. Observa, en pantalla se visualiza una porción de la tabla del refrigerante 134A sobrecalentado. Estas tablas contienen la presión en megapascal, pero la presión en el ejercicio está en kilopascal. Observa, nuestra presión 2 vale 850 kilopascal. Por lo tanto, debemos transformar de kilopascal a megapascal y esto se hace de forma muy sencilla, simplemente dividiendo entre 1000. 850 entre 1000, 0,85 megapascal. Por lo tanto, nuestra presión 2 toma el valor de 0,85 megapascal y por supuesto la entalpía 2 o a la salida es igual a 297,317 kJ sobre kilogramo. Recuerda que el objetivo es que con estos dos valores, con estos dos parámetros de presión y entalpía, debemos obtener la temperatura en el estado 2. Ahora bien, cuando en una tabla del estado sobrecalentado no se encuentra nuestra presión, recuerda que nuestra presión 2 es de 0,85 megapascal, debemos ubicar dos presiones de tal forma que se encuentre nuestra presión 2. Observa cómo nuestra presión 2 evidentemente se encuentra entre 0,80 y 0,90. Entre 0,80 y 0,90 se encuentra nuestra presión de 0,85 megapascal y luego ubicar en estas tablas la entalpía. Recuerda que la entalpía, vamos a colocarla por acá abajo, la entalpía de salida vale 297,317 kJ sobre kilogramos. Fijemos nuestra atención en la tabla izquierda para una presión de 0,8 megapascal. En la columna verde para la entalpía, ¿visualizas este valor de entalpía? 297,317. No se visualiza. Pero lo que sí sabemos es que esta entalpía se encuentra entre 296,81 y 306,88, ¿correcto? Entre estas dos entalpías se encuentra la entalpía a la salida. Y lo mismo sucede para la tabla de la derecha, para una presión de 0,9 megapascal. Nuestra entalpía a la salida, 297,317, se encuentra entre 295,13 y 305,39 entre estas dos entalpías.
Entonces, ¿qué debemos hacer? En estos casos donde la presión se encuentra entre dos valores y nuestra entalpía también se encuentra entre dos valores, lo que debemos hacer es recurrir a la doble interpolación. Y es muy importante que sepas por qué debemos aplicar la doble interpolación, porque nuestros dos parámetros, tanto la presión como la entalpía, no se encuentran exactamente en las tablas, sino que se encuentran entre dos valores. Por esa razón debemos aplicar la doble interpolación. En cambio, si la presión de salida hubiese sido 0,8 megapascal, por ejemplo, es decir, una presión de salida de 800 kilopascal, que es igual a 0,8 megapascal, no debes aplicar doble interpolación, hubieses aplicado una sola. ¿Por qué? Porque si existe tabla para esa presión de 0,8 megapascal y simplemente hubieses aplicado una interpolación sencilla o una interpolación simple, porque tal como ya sabemos, la entalpía a la salida se encuentra entre estos dos valores, entre 296,81 y 306,88. Y como lo que queremos es la temperatura, sabemos que nuestra temperatura entonces se encontrará entre 60 grados centígrados y 70 grados centígrados, 60 que corresponde a la primera entalpía y 70 que corresponde a la segunda entalpía, y hubiésemos aplicado una interpolación sencilla. ¿Te has perdido de nuestra clase donde explicamos en detalle cómo interpolar? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo la interpolación lineal en termodinámica. Muy bien, pero esta no es nuestra situación. Nuestra situación es esta: una presión que se encuentra entre dos tablas. Por tal razón debemos aplicar la doble interpolación. Para hacerlo, vamos a tomar nota de las temperaturas en las cuales se encuentran nuestras entalpías, tanto para la presión de 0,8 megapascal como para la presión de 0,9 megapascal. Recuerda que para 0,9 megapascal nuestra entalpía se encuentra entre 295,13 y 305,39, es decir, entre 60 y 70 grados centígrados. Observa cómo se debe tomar nota de estos valores para que apliques la doble interpolación de forma muy rápida y sencilla. En pantalla se visualiza la tabla que recomiendo para que trabajes con doble interpolación de forma muy rápida y sencilla. En la primera columna tenemos las temperaturas. Ya sabemos que nuestra entalpía se encuentra entre 60 y 70 grados centígrados, tal como ya visualizamos para una presión 1. Utilicé números romanos, presión 1 de 0,8 megapascal. Se tienen estas entalpías: para 60 296,81 y para 70 306,88 kilojoules sobre kilogramos. De la misma manera, en 2 romano, acá destacado en rosado, la presión 2 de 0,9 megapascal, se conocen las entalpías tanto para 60 como para 70. Para 60 grados centígrados tenemos 295,13 y para 70 grados centígrados tenemos 305,39 kilojoules sobre kilogramos. ¿Y qué queremos? Queremos la temperatura 2, esta temperatura 2 que está acá. Claro, esta temperatura 2 se encontrará entre 60 y 70 grados centígrados, por supuesto. ¿Y cómo la vamos a obtener? Conociendo estos dos parámetros, tanto la presión a la salida del compresor como la entalpía a la salida del compresor. Esta entalpía ya fue calculada. Recuerda que dio 297,317 kilojoules sobre kilogramos. Y por supuesto, esta entalpía se encuentra entre esta entalpía y esta, como entre esta entalpía y esta, tal como ya lo visualizamos en la tabla. Muy bien, comencemos a aplicar la doble interpolación. Como lo que queremos conocer es la temperatura para esta entalpía, la entalpía en la salida del compresor, lo que debemos determinar es cuánto vale la entalpía para 60 grados centígrados. ¿Cuánto vale esta entalpía? ¿Y cuánto vale esta entalpía para 70 grados centígrados? ¿Cuánto vale? Una vez que tengamos estas dos entalpías, perfectamente podemos aplicar la interpolación lineal para determinar la temperatura. Así pues, que debemos comenzar primero a calcular estas entalpías. ¿Cuánto vale la entalpía para una temperatura de 60 grados centígrados y por supuesto una presión de 0,85 megapascal? ¿Y cuánto vale la entalpía para una temperatura de 70 grados centígrados y por supuesto una presión de 0,85 megapascal? Vamos a ello. Para determinar la entalpía que va acá, la entalpía para 60 grados centígrados, observa cómo la he denotado, la entalpía para 60 grados centígrados y por supuesto una presión de 0,85 megapascal, se aplica la primera interpolación. Observa lo fácil y sencillo que es. Siempre vas a tener dos puntos conocidos. Recuerda que en matemática los puntos en el plano se representan como XY. En este caso, ¿cuáles son las variables que conocemos para 60 grados centígrados?
estas que están acá, obsérvalas acá en pantalla. Conocemos la entalpía y presión en 2 puntos. Te recomiendo que siempre la presión la coloques en Y, obsérvalo acá, en Y va la presión, y siempre el otro parámetro, que puede ser volumen específico, energía interna, entalpía o entropía, lo coloques en el eje X. Es mi recomendación, siempre. De tal forma que el punto 1, correspondiente a la entalpía 1 y presión 1, es conocido. Acá están los valores. Para 60 grados, 296,81 para esta presión. Y de la misma manera, esta entalpía para la presión de 0,90. Observa lo fácil y sencillo que es escribir estos 2 puntos. Ya los tenemos en tabla. ¿Y ahora qué vas a hacer con estos puntos? Simplemente calcular la pendiente. Mira cómo se calcula. Recuerda que la pendiente matemática, vamos a colocarlo por acá, lo calculabas como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así calculabas la pendiente de una recta, ¿correcto? Pero recuerda que y es la presión y x es la entalpía. Por lo tanto, en el numerador restamos las presiones. y2 menos y1, míralo, 0,9 menos 0,8, o lo que es lo mismo, P2 menos P1. Y por supuesto en el denominador, la diferencia de las entalpías, H2 menos H1, la correspondiente a la presión 2 menos la correspondiente a la presión 1. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la pendiente de nuestra recta toma un valor aproximado de menos 0,0595. Y luego con esta pendiente construimos la ecuación de la recta. Recuerda que en matemática una ecuación de la recta se escribe así: y menos y1 igual a m por x menos x1, donde y1 y x1 es un punto conocido. En este caso es este que está acá. Este punto es conocido. Por lo tanto, en y sustituimos la presión 1, míralo, y en x1 sustituimos la entalpía 1, mira, qué fácil es. Y por supuesto el valor de la pendiente. Y listo, ya tienes la ecuación de la recta. ¿Y ahora qué debes hacer con esta ecuación de la recta? Como lo que conoces es la presión y quieres determinar la entalpía, acá donde está la presión, esta P de presión, colocas la presión 2, míralo acá, la presión 2, menos P sub 1, la presión 1, que ya la conocemos, igual a la pendiente de la recta por, y acá donde está la entalpía, colocas la entalpía que deseas determinar para esa presión, que es la entalpía de 60 grados, porque claro, los puntos H1P1 y H2P2 corresponden a una temperatura de 60 grados, menos la entalpía 1. Finalmente, de esta ecuación, procedes a despejar la entalpía requerida, esta que está acá. Acá visualizas el despeje, míralo acá. Y finalmente, efectúas esta operación con mucho cuidado en una calculadora y obtendrás la entalpía para 60 grados, mira el valor, 295,9696 kJ sobre kilogramos. Esta es la entalpía que debe ir aquí, 295,9696 kJ sobre kilogramos. Observa qué fácil y sencillo es. Siempre la interpolación lineal es siguiendo estos 3 sencillos pasos. Siempre. De hecho, te recomiendo que tomes nota de este procedimiento porque siempre es el mismo. Y ahora vamos a proceder a repetir exactamente este mismo procedimiento para encontrar la entalpía acá. La entalpía para 70 grados centígrados. Observa, en pantalla se visualiza. Segunda interpolación. Vamos a calcular la entalpía para 70 grados centígrados. Tenemos 2 puntos conocidos. Ya te recomendé que siempre en X coloques la entalpía y en Y coloques la presión. Para 70 grados centígrados, este sería el punto 1 y este sería el punto 2, ¿correcto? Tal como se visualiza claramente en la tabla. Para 70 grados centígrados, estos son los valores de entalpía. Y luego con estos 2 puntos conocidos, calculamos la pendiente, mírala acá. Observa que el procedimiento se repite. Es como especie de una receta de cocina. Se restan las presiones sobre la diferencia de las entalpías y se obtiene el valor de la pendiente. Con este valor de la pendiente construimos nuestra ecuación de la recta, mírala acá. Como las Y son presiones, se sustituye la presión. Y, que es la presión genérica, menos la presión conocida del punto conocido, P1, igual a la pendiente, X, que es la entalpía genérica, acá está, menos el valor de la entalpía conocido, acá está, H1. Finalmente, con esta ecuación de la recta, puedes calcular lo que deseas. Como conocemos la presión 2, la sustituimos acá. Y si sustituimos acá la presión 2, entonces acá tendremos la entalpía para 70 grados centígrados. Observa esta sustitución acá, en esta ecuación. Mírala acá. Hemos sustituido en P la presión 2 menos la presión 1, ya la conocemos por supuesto, el valor de la pendiente, la entalpía para 70 grados centígrados, ya que estos valores de entalpía son justamente para esa temperatura, menos la entalpía conocida 1.
Y de acá es bastante sencillo despejar la entalpía para 70 grados centígrados, acá está. Y al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene el valor para la entalpía de 70 grados centígrados, este valor que está acá, que por supuesto debemos ubicarlo en la tabla acá. Observa, la entalpía para 70 grados centígrados, la que acabamos de calcular, y la entalpía para 60 grados centígrados, la que ya calculamos. Finalmente, fijamos nuestra atención en esta porción de la tabla, en esta, y aplicamos la tercera y última interpolación, la que nos dará el resultado de la temperatura deseada, de la temperatura 2. Tenemos dos puntos conocidos, por supuesto. En este caso, X sigue siendo la entalpía, por supuesto, pero ahora Y es la temperatura, porque nuestras dos variables en juego son entalpía y temperatura. Observa, el primer punto es la entalpía 1 y temperatura 1. Vamos a destacarlos en la tabla. Entalpía 1 y temperatura 1. Y el segundo punto conocido es la entalpía 2 y temperatura 2. Entalpía 2 y temperatura 2. Y ahora con estos valores, como siempre, calculamos la pendiente de la recta. Acá la tenemos. La pendiente es la diferencia de temperaturas sobre la diferencia de entalpías y listo, tenemos la pendiente. Y siempre con la pendiente construimos la ecuación de la recta. Acá la tenemos. Acá en el punto conocido puedes tomar el punto 1 o el punto 2. Da igual, vas a llegar al mismo resultado. En este caso he tomado el punto 1. Acá tenemos la sustitución. T menos T1, la pendiente que ya calculamos, por H menos H1. Y apoyándote en esta ecuación de la recta muy pero muy importante, procedes a determinar lo deseado. ¿Qué requieres? La temperatura 2. ¿Pero qué conoces? Conoces la entalpía. Mírala acá, mira la entalpía que conoces, esta que está acá. Conoces esta entalpía. Para esta entalpía requieres determinar la temperatura. Por lo tanto, simplemente en esta entalpía sustituyes ese valor. Míralo acá, míralo acá. La entalpía 2. Por supuesto, estos son los valores del punto conocido, entalpía 1 y temperatura 1. Y claro, la pendiente. ¿Qué hemos hecho? Hemos despejado la temperatura de la ecuación de la recta. Esta temperatura 1 que estaba negativa pasa a la derecha positiva. Mírala acá. 60, que es la temperatura 1, más la pendiente por la diferencia de entalpías. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene la temperatura deseada. Por lo tanto, la temperatura con que sale el refrigerante 134A de nuestro compresor es de aproximadamente 61,33 grados centígrados. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto